pero en verdad, yo me sentía muy mal. Deseaba tanto que me ayudara a recuperar a mi novio. No iba a poder estar sin él. Con el tiempo, sintiendo ese sentimiento que me consumía por dentro, salí de la casa de mi tía. ¿A dónde? No lo sabía. Solo caminé por unos minutos, hasta llegar justo por donde comenzaba un pequeño tianguis. De momento siento que necesito el apoyo de alguien. No cuento con mi familia. Ellos están lejos en otro país. Y quizá algún día ya no puedan encontrarme por ningún medio. Sin embargo, estoy consciente de que todo aquello que me está sucediendo es el resultado de mis malas decisiones que hasta el día de hoy he estado pagando. Y bueno, les contaré un poco de mi historia. Va a resultarles algo macabra y también inmoral de algún modo. Para aquellos que son creyentes de la fe católica, quizá lleguen a juzgarme y tendrán toditita la razón. Y bien, yo llegué hasta México hace algunos años con la esperanza de radicar aquí. Para eso no me fue tan difícil, pues como vine a estudiar en la UNAM, recibí el apoyo y la calidez de muchas personas. Mis padres se quedaron en Guatemala, y aunque siempre quisieron venir a vivir conmigo, no les fue posible hacerlo. Estudié médico veterinario, y al pasar el tiempo, terminé la carrera con excelentes notas, y en mi graduación, mis padres lograron asistir haciendo muchos esfuerzos. Al estar conmigo, recuerdo que una persona nos ayudó para que ellos se quedaran en la misma ciudad que yo, y a partir de esos momentos vivimos juntos, hasta que entré a trabajar en una clínica veterinaria. Sin embargo, también les quiero confesar que como toda persona, yo tenía mis propios defectos. Algunos eran demasiado malos. Por ejemplo, no sabía perder ante nadie. Tampoco aceptar que a veces las cosas no eran como yo pensaba. Tiempo después, conseguí la vacante en la clínica veterinaria más grande de la zona. Y al día siguiente, conocí en la misma clínica a una compañera de trabajo, la cual era auxiliar y estilista de perros y gatos. Cuando la miré por primera vez, llamó mucho mi atención por lo simpática que era. Su cabello era lo que más me gustaba. Lo tenía medio chino, ondulado. «Hola», le dije. «Soy Armando. ¿Y cuál es tu nombre?» «Priscila», me dijo sonriendo. «Mucho gusto». Y saben, Priscila era una mujer interesante para mí. Hacía perfectamente su trabajo y se notaba también que tenía mucho cariño por los animales. Les hablaba tiernamente a las mascotas y éstas se dejaban bañar y arreglar. Y bueno, después de convivir tanto, terminamos en una habitación de hotel. Después de ese encuentro, no pasó nada. Seguimos como siempre en la clínica charlando y compartiendo momentos de comida. Y no sé, pensé que quizás ella podría dar el paso para decir: «Quiero formalizar contigo». Pero, por el contrario, solo me decía que deseaba estar conmigo en la cama, y solamente eso. Respeté su decisión y acepté su propuesta. Solo pasarla bien de vez en cuando, comer juntos e ir a bailar en ocasiones. Ella se notaba muy feliz con el tipo de relación que nosotros llevábamos hasta ese momento, pero no podía evitar sentir muchos celos cuando otros hombres le hablaban por las redes sociales. Me aguanté por mucho tiempo tratando de convencerla para formalizar la relación como novios. Ella no tenía ningún interés en tener ese compromiso. Según Priscila, amaba su libertad y no la perdería por nada, ni por nadie. Con el paso del tiempo me fui acostumbrando a esa forma de vida. Después dejé que las cosas fluyeran sin enojarme, sin pretender cambiar su mentalidad.
Pasaron 2 años desde entonces. Me acuerdo bien que un día vi varios comentarios de un chico. A este no lo conocía, porque nunca me había fijado que le comentara. Y en un momento que estuvimos solos por última vez, ella se despidió de mí diciéndome que ya no habría más en nosotros, porque había conocido a otro chico. Le supliqué de 1000 maneras que siguiéramos con nuestra relación de amigos con derechos, porque la verdad, ya me había gustado cómo la pasábamos tan bien sin tener un compromiso de por medio. Pero Priscila no aceptó mi propuesta. Ella decidió dejar nuestros encuentros. Jamás la había notado de esa manera, con esa decisión firme. Y sobre todo, aceptando un compromiso de una relación, la cual jamás quiso tener conmigo. Después de ese acontecimiento, intenté seguir con mi vida como si nada. Tal vez en el futuro iba a llegar otra chica que en realidad fuera para mí. Pero por el momento me sentía algo mal y comencé a salir por las noches para poder distraerme. Ahí conocí varias mujeres que con el paso de los días llenaron de alguna manera el vacío que dejó Priscila. La pasé muy bien con ellas disfrutando. Sin embargo, en una de esas noches me encontré con ella, con su nuevo galán. Recuerdo muy bien que Priscila tenía en ese entonces 30 años. Al ver a su nuevo novio, me di cuenta que era mucho más joven que yo. Parecía un muchacho de unos 20 años. E indagando, efectivamente era muy joven. Priscila se notaba muy enamorada de ese chico. De mi parte, no quise interrumpirles el momento, así que me fui terminando mi vaso de alcohol. En el camino, comencé a sentir una frustración y ese coraje el cual me quemaba por dentro. Golpeé el tronco de un árbol, sacando toda la ira acumulada dentro de mí. No podía dejar que Priscila estuviera tan feliz después de haberme botado de esa manera. Entonces, decidí hacerla pagar de algún modo. Ellos no estarán juntos, me dije. Recordé justo en esos instantes una conocida de hace tiempo cuando estudiaba en la universidad. Ella decía tener dones o poderes, algo así, aunque sinceramente nunca le di la importancia. Camila, mi amiga, decía que incluso las personas a veces se acercaban a ella para pedirle algunos trabajos, como favores, a cambio de una aportación monetaria. La contacté y quedamos en vernos en una cafetería para poder charlar de cómo nos había ido en todo este tiempo que nos supimos el uno al otro. Camila era psicóloga. Ella me dijo que al comenzar a trabajar, dejó de hacer ese tipo de trabajos porque no le parecían éticos por ser una psicóloga. Pero, al ver mi insistencia, no tuvo más remedio que ayudarme a conseguir eso que tanto anhelaba. Ella me tenía algo de cariño. Sin embargo, al ayudarme igual podía pasarlo muy mal. Después de insistirle, dando mi propia versión de los hechos, ella no se resistió y al final aceptó en ayudarme a separar a Priscila de su prometido. Con una foto de ambos e información algo detallada, Camila me dijo que por la tarde haría ese trabajo que tanto le había insistido, con la condición que jamás le volviera a pedir una cosa así. Acepté sin ningún problema, y entonces me fui a casa esperando los resultados. Al pasar los días me enteré por la recepcionista de la clínica que Priscila había terminado con su novio y no sabía cuáles habían sido los motivos. Ella en realidad se sentía muy mal, por lo que deseaba consolarla con el solo propósito de llevarla a la cama nuevamente. En la clínica, traté de acercarme nuevamente a ella. Le hice la plática para ver si aceptaba una invitación a comer en el lugar de siempre. En un principio se mostró aislante. Al tratar de charlar, no me respondía.
Hasta cierto punto, creo que aún se sentía dolida. No obstante, después de varios intentos, ella al fin aceptó la invitación cuando salimos del trabajo, y envuelta en su propio llanto, me dijo que por primera vez se había enamorado de su prometido. Se mostró muy frágil. Deseaba abrazarla para poder consolarla, pero se daría cuenta inmediatamente de mis intenciones. Así que dejé fluir lentamente las cosas, hasta poder ganarme su confianza nuevamente. Al día siguiente, volvió nuestra charla como de costumbre. Ella aún se sentía muy mal, y pensaba que quizá el mal de amores llevaba tiempo para poder sanar. Priscila, aunque intentaba sonreír, tenía mucho dolor por dentro, porque incluso en el trabajo, ella se notaba pensativa y sobre todo muy ausente. Contacté a Camila una vez más. Le dije que su trabajo había dado buen resultado y ahora Priscila se había separado de su novio. En ese momento, ella me dijo: ahora, tú tendrás que hacerte cargo y hacerla feliz. Puedes casarte con ella. ¿Casarme? No, le dije. Tenía muchos deseos de pasar buenos ratos con Priscila, como nuestros viejos tiempos con una relación de amigos con derechos. Al principio no me gustaba la idea, pero conforme pasaba el tiempo, era la mejor relación que había tenido sin atarnos de nada. Tenía que convencerla de que regresáramos a nuestra relación de antes. Sin embargo, la veía tan afectada y no deseaba estar con otro hombre que no fuera su prometido. Por unos momentos, pensé en pedirle ayuda nuevamente a mi amiga, pero después me arrepentí. Dejé que pasaran los días, las semanas, mientras intentaba ganarme la confianza de Priscila una vez más. Y al final, ella accedió. Y bien, nos fuimos a una habitación de hotel para pasar una noche completa. Ella al parecer se sentía muy bien, porque disfrutó tanto el momento como lo hice yo. Los dos volvimos a nuestra relación de amigos sin derecho, pero de pronto, ella me pidió algo más. Creo que tú eres la persona correcta. Será mejor formalizar la relación. Cuando Priscila me dijo eso, sentí que no iba a poder cumplirle. Yo no estaba acostumbrado a tener un compromiso de esa magnitud. Tener que ser para una sola mujer no me agradaba. Sobre todo, porque a mí me gustaba irme de fiesta, de antro, beber y pasarla muy bien con los amigos. Insistí en que así iba marchando bien nuestra relación y no era necesario formalizar. Pero Priscila deseaba tener un compañero para toda la vida. La vida se me está cayendo. A mis 31 años, debería tener ya mi propia familia. Dejé las cosas como estaban sin decir una sola palabra. Ella se marchó a su casa, y yo, muy preocupado, pensaba en cómo hacerle cambiar de opinión. ¿La quería mucho? Sí, pero no para casarme con ella. Creo que aún no llegaba esa mujer que pudiera amarrarme de esa manera. Al día siguiente la clínica no abrió. Era nuestro descanso. Me quedé en la casa viendo algunas películas de terror. Esa vez no supe por qué no tenía ganas de salir a la calle. Pero en ese momento, me entró un mensaje de texto algo misterioso que decía: necesito verte. Tú me conoces bien. Cuando leí el texto, me sorprendió bastante, al ser el número extraño el cual no conocía. Lo revisé bien, pero no lo tenía registrado, y le respondí: ¿quién eres? Pero la respuesta fue la misma: tú me conoces muy bien. Te espero en esta dirección. Cuando me veas, te acordarás muy bien. Motivado por mi curiosidad, fui hasta el lugar que me estaba citando ese mensaje de texto. Aunque al principio iba algo seguro,
Le dije a uno de mis amigos que estaría en esa dirección por si algo salía mal. Apresurado, salí corriendo al lugar de la cita. En ese momento, cuando llegué, no había nadie. Era como un lugar algo desolado, porque no pasaban ni las personas. Me quedé esperando por unos minutos, y de repente, a lo lejos, iba llegando un auto rojo. Me levanté de la banca donde estaba sentado. Puse todos mis sentidos en alerta por si ocurría algo. Sentía algo de miedo al no saber quién me había citado en ese lugar. De repente, miré que de ese auto iba bajando el prometido de Priscila. Traía una gorra azul y un pantalón rojo. Me miró y se fue acercando hacia mí. ¿Por qué me citaste aquí? ¿Qué se te ofrece? Antes que pudiera responderme, sentí un fuerte golpe de su parte en mi estómago que me dejó tirado en el suelo. Ya sé que fuiste tú, con tus trabajos de brujería, quien me separó de Priscila. Al escuchar las palabras del chavo, no entendí cómo se había enterado del trabajo realizado por Camila. Si ella era una amiga que nadie conocía. No creía que lo hubiese contado todo a él, pues era algo ilógico y a la vez absurdo. Ese tipo me propinó una fuerte patada estando en el suelo. Luego comenzó a llamar por teléfono, diciendo, ya lo tengo. Seguido de eso, no supe cómo me levanté del suelo, y al marcarle a mi amigo, este llegó de inmediato para salvarme. Corrí hasta una parada con todas mis fuerzas, perdiéndome entre callejones angostos, en los cuales un auto no cabía. Mi amigo llegó de inmediato, pues estaba preparado para cualquier emergencia. Nos fuimos directo a mi casa, pero en el camino vi que el auto de ese chico me iba persiguiendo, e incluso trataba de golpearnos por detrás. Y efectivamente, el chico se había vuelto loco, porque nos persiguió por un par de minutos hasta que desapareció. Asustado me fui a la casa, y mi amigo preguntó en qué me había metido. Sin tener remedio, le tuve que contar toda la historia de Priscila, sobre nuestra relación, los encuentros íntimos, y por último, el trabajo de brujería hecho por Camila. En esos momentos, varios mensajes de texto entraron a mi celular. Te voy a encontrar. Esto no se va a quedar así. Tengo que darte una lección por haberme separado de Priscila. No seas cobarde. Dame la cara como hombre. Al leer todos esos mensajes de texto, sentí un terrible miedo porque los ojos del chavo estaban llenos de ira y de coraje. Este tenía ganas de terminar conmigo, y si lo hubiera permitido, quién sabe lo que me hubiese hecho. Quizá ahora estaría muerto. Mi amigo me dijo que eran las consecuencias de mis actos, y no hallaba una manera de resolverlo. Quizá pedirles perdón, pero no creía que fuera esa la solución. Me fui a casa muy asustado. Mis padres me vieron demasiado extraño, así que se acercaron a mí y me dijeron, ¿sucede algo? En esos momentos mi celular comenzó a sonar en las notificaciones de mensajes. Entraron muchos de otro número desconocido, con los mismos textos de amenaza. No sabía qué hacer. Me sentía acosado por el ex prometido de Priscila, y sabía que no iba a dejarme en paz. La contacté a ella para contarle acerca de la situación. Estaba algo avergonzado, y quizá debía saber la verdad para arreglar su relación con su prometido. Al hablarle por teléfono, le pedí que me perdonara, pero ella no decía una sola palabra. Perdóname, en serio, me siento muy arrepentido, le dije. Aunque te perdone, él no desea regresar conmigo, porque nos vio juntos. Cuando escuché las palabras de Priscila, supe que su relación no se arreglaría con nada, pues el tipo se veía desquiciado
con ganas de terminar conmigo. Pensé en cuál sería la solución para arreglar el problema, hasta que me comuniqué con Camila. Necesito que me ayudes. ¿Puedes hacerme otro trabajo?, le dije, suplicándole. Disculpa, pero no quiero que me vuelvas a buscar, ella dijo, colgando el teléfono. Su voz escuchaba algo raro, así que no me quedé tranquilo y fui a buscarla directo a su casa en compañía de mi amigo. Cuando llegué, toqué varias veces la puerta y ella no salía. En ese momento miré que se asomó tras la ventana y al verme abrió la puerta de inmediato. Cuando le miré el rostro, tenía un fuerte golpe en el ojo y en el labio. ¿Qué te sucedió?, le dije muy asustado. Vino un tipo a buscarme y de la nada comenzó a golpearme mencionando tu nombre. Dijo, aquí tienes tu regalito por haber ayudado a ese pendejo. Y se marchó. Después recibí varias amenazas en mensajes de texto que por supuesto denuncié a las autoridades. ¿Era este tipo? Le mostré una foto del prometido de Priscila. Sí, es él. Ella me contestó. Te pido que ya no vuelvas a buscarme. Vete, por favor. Cito al final, y ella tenía mucha razón. Me regresé preocupado a la casa. En el camino, una camioneta negra se iba pegando hacia nosotros e intentó cerrarnos el paso. Era como si nos siguiera tratando de golpearnos por detrás. Creo que estamos metidos en problema, dijo mi amigo muy asustado. Hay que perderlo, le dije, con mi cuerpo temblando de miedo. Afortunadamente en un semáforo, logramos perder esa camioneta, porque ahí había 2 patrullas de tránsito. Intenté acercarme para comentarles el incidente, pero mi amigo dijo, mejor vámonos ahorita que podemos. Regresamos a mi casa. Luego él se fue a la suya algo asustado. Después que se fue, a los 20 minutos, me mandó un mensaje avisando que ya había llegado a su casa, pero que tuviera mucho cuidado, porque afuera había un auto estacionado muy sospechoso. Vaya, la situación se me había salido de las manos. Me sentía como un ratón huyendo de ser cazado por el mismo gato. Aunque soy hombre, tenía bastante miedo por mi vida, pues las intenciones del prometido de Priscila eran muy evidentes. Y bueno, no me quedó de otra que contarle las cosas a mis padres, y ellos, muy asustados, recomendaron ir a las autoridades para denunciar los hechos. Pero ahí me dijeron que aún no podían hacer nada al no presentar signos de violencia en mi cuerpo. Y bueno, sin más preámbulo, me fui a casa algo desilusionado. Pero los mensajes de texto seguían entrando a mi móvil. Con el miedo de salir afuera, dejé de trabajar un par de semanas. No tenía ganas de salir por el miedo a ser atacado. Sin embargo, una mañana recibí la visita de mi amigo algo preocupado. Cuando entró a la casa, nos fuimos a mi habitación y de inmediato me mostró una información que había encontrado. No manches, el prometido de esa mujer tiene que ver con el narco. Había fotos del chico junto a una noticia vinculada con esas cosas. Al parecer, el tipo tenía mucho dinero y varias influencias con las autoridades. Al saber que era un tema algo delicado, y yo estaba en medio de todo eso, decidí dejar la veterinaria para volver con mis padres a nuestro país. Y a ellos les tuve que decir toda la verdad de lo que había hecho, y sin pensarlo, estuvieron de acuerdo en regresar. Vendimos el apartamento, y con ese dinero regresamos a Guatemala, el lugar de donde nunca debí salir jamás. En ese momento me deshice del teléfono celular para no seguir recibiendo amenazas. Y con el dinero que tenía ahorrado, pusimos una pequeña tienda. Ayudé a mis padres a administrarla, y conforme pasaba el tiempo, se convirtió en nuestro sustento económico. Después de un año,
Yo me encontraba muy tranquilo. Pero un día, mi nuevo teléfono sonó misteriosamente. Imbécil, creíste que no te iba a hacer pagar. Y saben, comunidad, a partir de esos momentos, vivo con miedo de que el prometido de Priscila ande aquí en mi país para encontrarme. De esta manera finalizamos con la experiencia de Armando. Nos damos cuenta que tomar decisiones malas o decisiones rápidas pueden afectarnos en un futuro. Siempre se sabe que la venganza nunca viene terminando de ser buena. En ocasiones, hasta el karma se hace presente para darle una lección a la persona vengativa, porque perdonar a quien nos hizo daño es la única manera de seguir viviendo en paz y armonía. Y bueno, yo me consideraba una chica de buenos sentimientos. Siempre me pregunté por qué tenía demasiada sensibilidad para todo, con los animales, los viejitos y hasta las personas vulnerables. Sin embargo, uno nunca sabe cómo es que un hombre puede hacernos cambiar para siempre. Les cuento un poco de mí. Viví con mis padres en un pueblito llamado San Antonio. Ellos me dieron todo cuanto estuvo a su alcance, porque el único que trabajaba era mi papá, de albañil. Estudié hasta la preparatoria porque en realidad a mí nunca se me pegaba nada de la escuela. Y entonces, para no malgastar el dinero de mi padre, les dije que me pondría a trabajar. Me fui con una de mis tías hasta la Ciudad de México. Ellas me invitaron a trabajar en una fonda donde vendían tortas ahogadas, tacos al pastor y flautas. Todo iba muy bien. Yo estaba ganando mi propio dinero y pronto pude rentar un pequeño apartamento para mí sola. Mis tías decían que si nunca me iba a casar, pues a mis 20 años no me conocían un novio o algo así. Pero en realidad, aún no llegaba alguien que me robara el aliento, hasta que apareció César. Todo comenzó cuando la vi entrar en el local para ordenar unas flautas. Aprendí a hacerlas tal y como mi tía Rosario me había enseñado. Ella era la más experta. Y bueno, un domingo por la noche, eran exactamente las 12 y ya íbamos a recoger para cerrar, cuando en ese momento entró un muchacho como de 25 años. Disculpe, ¿me puede preparar una orden, por favor? No he comido nada durante todo el día. Me mandaron mis jefes a varios lugares, sin posibilidad de probar bocado. Al ver el apuro del chico, no pude negarme a prepararle la comida, aunque eso significaba que saldría más tarde del trabajo, porque debía levantar y lavar todos los trastes. Pero al ver el rostro de ese chico, no supe qué me pasó, que me llamó tanto mi atención. Era la primera vez que me pasaba algo así. Perdón, no te había mirado por aquí, le dije toda apenada. Sí, en realidad era el único local que estaba abierto. Y sí, no había venido por aquí. Por lo regular, trabajo por el otro lado de la ciudad, pero esta vez mis jefes me mandaron por aquí. Ah, y por cierto, muchas gracias por la cena. Me llamo César, dijo sonriendo. Hola, yo soy Yadira. Extendí mi mano para saludarlo. Dejé que terminara de cenar. En esos momentos comencé a levantar todos los trastes para poder lavarlo e irme a descansar. Miré cómo César me entregó el plato, diciéndome: ¿te ayudo, por favor? No, ¿cómo crees? Es mi trabajo. Por favor, creo que te quité algo de tu tiempo, y de no haber sido por ti, seguramente me quedaba sin comer hasta mañana. Anda, déjame ayudarte. Las palabras del joven retumbaron en mi corazón, y al ver que estaba muy insistente, dejé que me ayudara. De esa manera, comenzamos a platicar. Y la plática fue tan amena que se me hizo poco cansado tener que dejar de limpiar mi área de trabajo. Era la primera vez que no deseaba terminar. Sin embargo,
Antes de que el chico se fuera, me armé de valor para pedirle su número de teléfono y así poder salir otro día a platicar. Y a partir de esos momentos estuvimos en contacto. César siempre estaba ocupado durante el día y por la tarde me mandaba mensajes preguntando: ¿cómo estás? ¿Ya comiste? Y al pasar el tiempo, a veces iba en las noches a cenar y se quedaba a ayudarme. Esas prácticas se hicieron costumbre. Entonces, luego de todas las veces en mi trabajo, esperaba que él apareciera. Nuestra interacción se fue haciendo más notoria. En mis descansos íbamos a desayunar. Luego se tenía que ir a trabajar, pero mensajeábamos durante todo el día. Y bueno, después de todos esos acontecimientos, pasó lo que tenía que pasar. Yo sentía que César correspondía al mismo sentimiento que yo. Y fue así como un día, al fin me pidió que yo fuera su novia, con un detalle que nunca podré olvidar. Es por esa razón que ahora yo estoy aquí con todos ustedes, compartiendo esta historia. Comenzamos nuestra relación como todas las parejas. Al principio mucho amor y todo. Él siempre fue atento, cariñoso y respetuoso conmigo. Me llevaba a todas partes e incluso me presentó a su madre y a su hermano menor, diciéndoles que yo era la mujer de su vida. Con esas palabras, yo pensé que nuestra relación iba a ser para siempre, pero no fue de esa manera. El tiempo pasó su curso. Había veces que no nos veíamos porque estábamos ocupados, pero siempre estaban ahí los mensajes de texto. César, en todo momento me respondía, y para mí, él se había vuelto una necesidad que deseaba tener para toda la vida. Mis padres aún no sabían de la existencia de mi novio, así que un día decidí visitar mi casa llevándolo para presentarlo. Y al verlo, quedaron encantados, pues César era muy amable y sobre todo educado. Pasaron unos meses, para ser exacta unos 8. En ese tiempo sentí que César ya no me atendía como antes. Me decía que le aumentaron el trabajo porque deseaba ganar mucho más dinero, pues apoyaba a su hermano menor en la universidad. En esos momentos, yo comencé a molestarme por su falta de tiempo. Le reclamaba si no me contestaba los mensajes, y más porque no nos podíamos ver en días de descanso. Había ocasiones que no le contestaba las llamadas, y mi tía siempre me decía que no debía hacer eso, porque un día César se iba a cansar de mi actitud. Pero saben, la situación no me conmovía. Es más, yo deseaba que él fuera quien me estuviera rogando cuando no le contestaba el teléfono. Y un día inesperadamente, ya no me buscó. Pasó un día, luego 2 y luego 3, sin recibir una llamada suya. En esos momentos, sentí que César estaba dejando de quererme, porque ya no me atendía como antes, ocasionando que le comenzara a reclamar por todo. Decidí ir a buscarlo a su trabajo. Cuando llegué, este no se encontraba. Me avisaron que lo habían mandado a entregar unos oficios cerca de donde yo trabajaba. Al escuchar eso, mi enojo fue mucho mayor, porque si estaba cerca de mí, ¿por qué no pasó a verme para arreglar las cosas? Me regresé al trabajo y cuando iba en el transporte, miré claramente por la ventana que César estaba parado platicando con una chava. Era él, y fue tanta mi curiosidad que me pasé a bajar de repente, haciendo enojar al chofer. ¿Qué está haciendo, señorita? Perdón, me disculpé, para que me dejara bajar en un tope del semáforo. Corrí de inmediato hasta donde se encontraba César. Cuando llegué, lo sorprendí. ¿Quién es esa tipa?, le dije muy celosa. ¿Qué te pasa?, me contestó muy enojado. Solo quiero saber si tú me engañas,
le respondí. La chava que estaba ahí se dio la vuelta sin decir una sola palabra. César la intentó detener, pero yo lo detuve a él sin tener remedio de marcharse. Bueno, ¿qué deseas? No quiero que me estés molestando. Creo que lo nuestro ya no tiene remedio. Necesito que me dejes en paz, por favor. Las palabras que me dijo César en esos momentos me cayeron como agua fría en la cabeza. No podía entender su postura y tampoco la aceptaba. Yo le amaba demasiado y la verdad, no veía mi vida sin él. Y bien, pasaron 2 meses desde la última conversación. La ansiedad que sentí era muy fuerte, a tal grado que tuve que tomar algunos calmantes para poder estar bien en el día y por la noche para trabajar. Había veces que no iba porque tenía mucho sueño. No dormía nada, solo me la pasaba dando vueltas en la cama. Mi desempeño fue notorio en el trabajo. Comenzaron a llegarme muchos regaños por parte de los dueños, quienes se quejaban de que ya no hacía las cosas bien. Y eso ocasionó que los dueños hablaran conmigo para darme mi último pago de liquidación. Las cosas sin César estaban poniéndome de cabeza. No podía pensar en nada más que no fuera en él. Me dolía imaginarlo con otra mujer. Ya sé que yo tuve la culpa por mi actitud tóxica, pero, aunque no me lo entiendan, yo me comporté así porque tenía miedo de perderlo. Y al final, lo perdí. Al pensar todo el día y gran parte de la noche, llegué a la conclusión de no darme por vencida. Necesitaba recuperar el amor de César, a como diera lugar. Pero cada vez que intentaba hablar con él, siempre me rechazaba, y eso me volvía a provocar ataques de ansiedad. Mi tía, al ver mal mi estado, decidió hablarles a mis padres, pero yo no deseaba regresar con ellos. Visité a un doctor muy bueno de la Ciudad de México y en mi primera consulta, todo bien. Recuerdo que al salir de la clínica, iba caminando algo despistada, buscando mi celular, cuando de repente topé con alguien sin darme cuenta. Disculpa, iba distraída, le dije apenada. ¿Tú? Me dijo. ¿Tú eres la novia de mi hermano? Al levantar la cabeza, ese joven era precisamente el hermano de César. No había tenido la oportunidad de observarlo detalladamente, pero en realidad era mucho más guapo que mi ex. Está bien, no te preocupes, yo tuve la culpa, le dije sonriendo. El muchacho se quedó ahí mirándome por un rato. Después de unos segundos, se acercó y me dijo: iba a tomar mi desayuno. Te invito a un café. Sí, te acompaño, le dije, sin poder dejar de mirarlo. Nos fuimos a desayunar juntos, y creo que este no sabía que yo había terminado con su hermano, porque aún me decía cuñada. Se portó muy cortés conmigo, siempre muy respetuoso. Y en un momento de debilidad, me solté a llorar. Pero, ¿qué te sucede?, me dijo algo asustado. Bueno, lo que pasa es que tu hermano me terminó. No quiere saber absolutamente nada de mí. En esos momentos el hermano de César, de nombre Rubén, se acercó para darme un abrazo. Tranquila, yo sé que todo se arreglará. Intentó consolarme, pero en verdad, yo me sentía muy mal. Deseaba tanto que me ayudara a recuperar a mi novio. No iba a poder estar sin él. Con el tiempo, sintiendo ese sentimiento que me consumía por dentro, salí de la casa de mi tía. ¿A dónde? No lo sabía. Solo caminé por unos minutos, hasta llegar justo por donde comenzaba un pequeño tianguis. Me desplacé, y al detenerme,
Llegó a mi nariz un olor medio extraño que estaba al fondo del tianguis. No sabía por qué sentía mucha curiosidad. Entonces caminé hasta buscar de dónde provenía. Llegué hasta un puesto de velas rústicas, atrapasueños, amuletos y esas cosas que le ponen a los niños para que no les hagan el mentado mal de ojo. Lo atendía una muchacha. ¿Se te ofrece algo?, preguntó, y me miró con una expresión de sonrisa en su rostro. Luego, con un extraño gesto, dijo sin que le preguntara nada: «Vienes a solicitar mi ayuda, ¿verdad? Bueno, mucha gente viene solo por eso. Desean hacer regresar a sus maridos o volver locos a sus novios una vez más. Ya me las sé toditas». «Entonces, ¿tú puedes hacer eso?». «Claro que puedo. Yo soy la más experta en eso. Pero dime, ¿qué es lo que realmente necesitas?». «Mira, pues deseo darle una fuerte lección a mi exnovio. Antes de regresar con él, quiero que sufra todo lo que yo he sufrido por su abandono». Eres de carácter, chica. Pero, ¿no será demasiado? No vayas a arrepentirte después. «No, de ninguna manera. Ya estoy decidida. Quiero que él pague por todo el dolor que he sentido todos estos días». Cuando la chica escuchó lo que en realidad deseaba, ella no comprendía, pero respetó mi decisión. El plan era hacer enloquecer a César de amor por mí, pero al mismo tiempo a su hermano, porque pensaba andar con Rubén para que mi ex se muriera de celos, y así hacerlo sufrir como él lo hizo conmigo. Me pidió algunos datos, así como la fotografía de ambos. Eso no fue ningún problema, y después de 2 horas de espera, me dijo: «Listo, el trabajo ya está realizado. Son 1,500 pesos». Me fui a casa con una mueca de satisfacción. Algo me decía que esta vez yo iba a salir ganando de todo, porque iba a tener la oportunidad de hacerle sentir lo mismo a César. A la mañana siguiente, recibí una solicitud de amistad de Rubén al Facebook. Cabe mencionar que yo a él no lo tenía en cuenta, porque realmente solo nos habíamos conocido aquella vez que vi a su madre. De inmediato lo acepté, abriendo un mensaje de texto. «¿Cómo estás, linda?», me decía con un corazoncito. «¿Nos podemos ver?», preguntó. «Bueno», le dije, con la mente llena de dudas, pero en realidad deseaba saber con todas mis fuerzas si Rubén ya tenía otro tipo de interés en mí por el trabajo que le había hecho. Quedamos de vernos en una pequeña cafetería. Ahí me quedé esperándolo por unos minutos, hasta que lo vi llegar con una rosa en la mano. Me la entregó, diciendo que al ver una flor tan hermosa, se había acordado precisamente de mí. Charlamos durante un buen rato, y ya eran casi las 4 de la tarde, y debía regresar a la casa de mi tía. Había prometido retomar un trabajo, esta vez en un Oxxo en el turno de la noche. Cuando me fui a casa, miré en mi teléfono una llamada entrante de César. Al no contestarle, volvió a marcarme una y otra vez. En total, eran aproximadamente 10 llamadas perdidas. Y por último, un mensaje que decía: «¿Me puedes contestar, por favor?». Al ver la desesperación de César, le mandé un mensaje preguntando qué necesitaba, pero solo recibí por respuesta: «Verte». Le contesté que de momento no podía atenderlo, porque me encontraba demasiado ocupada. Así que, utilizando todas mis fuerzas, decidí no seguirle contestando los mensajes. Seguido de eso, recibí una llamada de él. Me dijo que le diera la oportunidad de vernos por la mañana, pero no respondí nada. Cuando terminó mi turno de trabajo, sonó mi celular, y al verlo, era Rubén. «Ven, te estoy esperando aquí a la vuelta», me dijo él. Caminé a toda prisa para llegar con Rubén. Cuando me miró, sonrió
y me dio un abrazo diciendo: tenía muchas ganas de verte. Y en esos momentos miré que César nos estaba mirando. Aproveché para darle un beso a Rubén enfrente de su propio hermano. Cuando besé a Rubén, César se dio la vuelta yéndose muy enojado, y yo, sin saber qué hacer, deseaba salir corriendo a su lado. ¿Qué te pasa?, dijo Rubén, porque no se dio cuenta de nada. Discúlpame, me tengo que ir, le dije apurada para alcanzar a César. Me acerqué a él y miré que estaba llorando. Cuando se dio cuenta, se dio la vuelta y se fue sin decir una sola palabra. Quise detenerlo, pero preferí disfrutar mi momento de venganza. Los días pasaron y salía cada vez más con Rubén. Este me dijo que como yo había terminado con su hermano, él no tenía problemas de invitarme a pasear. Sin embargo, claramente miraba que en cualquier lugar que estábamos, se encontraba César escondido. Cuando regresé a ver a la muchacha del tianguis, ella me dijo que César siempre estaría allí como mi sombra, porque deseaba seguir comprobando cómo me había perdido con su propio hermano, y eso le provocaba un profundo dolor. Al oír las palabras de la muchacha, sentí una profunda satisfacción y me fui muy contenta a mi casa. Pero en eso, entró una llamada de Rubén, dándome la peor de las noticias. Mi hermano hizo una pausa. Mi hermano César se quitó la vida. Cuando escuché esas palabras, me fui corriendo hasta su casa. Ahí se encontraba. Me acerqué para mirarlo. Sin embargo, en ese momento, su mamá me puso una carta en mis manos, la cual tenía escrito mi nombre. No puedo soportar que ahora estés con mi hermano. Es algo muy doloroso para mí. Prefiero la muerte que verte en otros brazos que no sean precisamente los míos. Después del sepelio no lograba evitarme sentirme culpable. Y al intentar seguir con mi vida normal, visité a la muchacha para que me ayudara a superar esa pérdida. Deseaba que el recuerdo de César ya no me atormentara más. Pero ella me dijo: mira, si deseas que él ya no te haga sufrir, puedes aceptarlo en tu vida sin intentar borrar su recuerdo. Estoy segura que él hubiese deseado estar contigo. ¿Así podré calmarme? Seguro que sí. La muchacha me hizo beber una extraña sustancia y luego me fui a casa tranquila. Cuando llegué, me recosté un rato para descansar. Sin embargo, al sentir algo de calor, me fui al baño para echarme agua en la cara. En esos momentos levanté la mirada y vi a través del espejo mi reflejo, con la imagen de César sosteniéndome el hombro. Y entonces abrió su boca para decirme: ahora estoy para siempre a tu lado. Y saben, a partir de ese día, cuando me miro al espejo, veo todo el tiempo su reflejo. Y aunque intenté buscar a la muchacha para que me ayudara con eso, ella desapareció misteriosamente. Desde ese acontecimiento han pasado 10 años y aún sigo experimentando la presencia del espíritu de César, comprendiendo que fue la culpa mía por intentar darle celos con su propio hermano, con mi único deseo de venganza.